Bueno, permitir la grabación de... ¿Qué te parece? Entendido. Muy buenas noches a todos, bienvenidos. El grupo Lectura en Acción y la Red GFU les da la más cordial bienvenida a esta interesante charla que cada semana estamos analizando un diferente libro. Imagínense, al mes estamos analizando 4 libros y sobre todo libros que han impactado a la persona y que podemos preguntar y compartir como si estuviéramos en una charla de café, enriqueciéndonos con diferentes puntos de vista. Les agradecemos que nos estén acompañando cada semana. Y bueno, tenemos un excelente libro aquí con nuestra compañera Anantli, que El regreso del maestro de Chopra, ¿no? ¿Quién no ha escuchado alguna vez de este excelente autor y escritor? Pero bueno, bienvenidos, vamos a comenzar. Adelante, Flora, tienes el micrófono. Gracias. Hola, buenas noches, Roberto. Buenas noches a todos. Pues ahora estoy aquí en lugar de Edith. Un gusto estar con ustedes. Y como dice Roberto, hoy toca 2x1 porque al rato toca Nutri. Los invito también. Y bueno, es un gusto presentar a Nantli, que también es expositora de nutrición, ¿por qué no? Entonces voy a hablar un poquito de ella para quienes no la conozcan sepan. Es Anantli Martínez Munguía, doctora en ciencias, de padre indígena y madre médico rural, que trabajó en el Instituto Nacional Indigenista, promoviendo encuentros de médicos tradicionales. Por su origen mestizo, decidió fungir como medio de revalorización de la medicina ancestral, unidos a conocimientos científicos. Radica en la ciudad de Cuautla, donde tiene una tienda de herbolaria, Bindi, y centro de terapias IGEA, y comparte clases de tantra, herbolaria y nutrición, y pues obviamente pertenece a la gran fraternidad universal y Ser AC. Es un gusto porque pues aparte nos va a hablar de un libro que seguramente nos va a gustar, El regreso del gran maestro, del conocido Deepak Chopra. Entonces, pues bueno, creo que ya no resta más que darle la palabra a Nantli. Es tuyo el micrófono y adelante. Pues muy buenas noches. Espero que sí se escuche bien, si no, para ver qué hago. Sí se escucha bien, Nantli. Ok, bueno, pues los saludo desde Japón. Aquí son las 10 de la mañana. Entonces, estoy en una granja que siembra flores medicinales. Ahorita estaba recogiendo bergamota. Me huelen las manos de un rico bergamota. Y antes estaba recogiendo malvavisco, flores de malvavisco. Entonces, pues, me la estoy pasando muy bien, la verdad. Solo les quería presumir. No tiene nada que ver con el Gracias regreso por del por hacernos sentir mal de que estamos, no, pero yo les quiero decir que estoy también transmitiendo desde el bello Ashram aquí en Coatepec, y eso es un gusto y un placer. Así, te envidio un poquito, nada más que estés en Japón, ¿eh? Pues es conocer otras culturas, y también lo que no creo que envidien es que a mí me ha dolido la cabeza muchos días en la noche, porque pues entre el español, lo poco que entiendo de japonés, la traducción de mi amiga de todo lo que digo, o todo lo que lo que me dicen en japonés, el inglés, entonces ya al final ya no sabes ni qué pensar. Pero es parte del proceso de aprender nuevos idiomas y nuevas culturas. Y pues bueno, del tema que compete del día de hoy, El regreso del maestro es un libro que a mí me inspiró. De hecho, por eso me aseguré de que sí se estuviera grabando esto, porque esto se los quiero compartir a mis alumnos y a muchas otras personas. En algún momento lo he comentado, pero muy superficial, y ahorita le vamos a dedicar suficiente tiempo a por qué me impactó. Yo he leído muchas cosas, todas me han impactado en diferente sentido, obviamente. De hecho, álgebra de Baldor me impactó en darme cuenta de todo lo que tenía que aprender que no me gustaba, pero que era necesario, y me convenció de que era necesario para poder sobrevivir sobre la faz de la tierra, aprender algo de, eh, de matemáticas, ¿no? En general. Pero del regreso del maestro llega a mi vida en un momento en el que estaba inquieta vocacionalmente, cuando tenía 13 años, que yo ya tenía muy claro en ese entonces que me gustaban las plantas, pero pues gustarte las plantas es como gustarte los animales o los edificios, o sea, es demasiado amplio todavía. Entonces, el regreso del maestro me abre una posibilidad y me define en que yo no iba a estudiar medicina convencional, que tenía que estudiar medicina alternativa. Entonces, para cualquiera que ande perdido en la vida, lea El regreso del maestro,
que todavía tenga sus dudas existenciales sobre el ser o no ser, sobre la cuestión de la medicina moderna, lea El regreso del maestro, porque de hecho en este libro se habla de una etapa muy inicial de Deepak Chopra. Después, aunque sigo respetando su trabajo porque es un enorme difusor de la medicina alternativa, ese Deepak Chopra, la verdad es que se hizo bastante comercial, por ahí decían como descafeinado, ¿no? Como un café descafeinado, para que ya no es ni café, pero mejor hubiera sido un té en todo caso, pero que ya se pierde parte de la profundidad que tiene tratando de llegar a mayor público. Esto no lo hace él, lo hacen sus redactores, su equipo de trabajo, para poder llegar a más público y poder hablar en el idioma que habla la mayoría del público de Estados Unidos. En cambio, El regreso del maestro se escribe en un momento de su vida que todavía le valía queso, si Estados Unidos o la India o lo que sea, sino estaba escribiendo desde su lucha vocacional. Entonces, de verdad, lean este libro. Este libro comienza o relata más bien sus inicios cuando ya sale hagan de cuenta que sus padres lo llevan a Estados Unidos a hacer, o lo mandan a Estados Unidos a hacer la licenciatura y creo que alguna especialidad. Y en medicina termina de estudiar y regresa a la India, elige la India para hacer su servicio social. Entonces él pues venía con el ego henchido de todo de los conocimientos valiosos que sí aprendió en la escuela de medicina, de cómo funciona el cuerpo, que yo sigo diciendo que es muy valioso porque es una manera eficiente de aprender y rápida de aprender cómo funciona el cuerpo desde el punto de vista occidental. Entonces regresa henchido del ego de decir, ahora sí puedo ayudar. ¿Por qué? Porque en la India, igual que en México rural, mucha gente muere incluso de diarrea solamente por falta de higiene, por falta de nutrición. Entonces él ya sabía exactamente cuáles eran los alimentos mejores. O sea, mucha gente tratando de prevenir la desnutrición le da sopa de pasta a un niño. Pues obviamente eso no es lo mejor. Es mejor darle algún cereal, en todo caso con leche, incluso si quieres, pero cualquier cosa que tenga muchísimo más contenido nutricional que la pasta. Entonces él aprende todo eso en la escuela de medicina y dice, no, pues ahora sí voy a salvar a mi madre patria india, y voy a ayudar bien padre en todas las comunidades rurales a las que asista. Obviamente los que sepan un poco sobre lo que es las comunidades rurales han de saber que pues no le fue muy bien, ¿no? Pero bueno, él así llegó, como yo las puedo de todas. Y entonces, en todas las comunidades que visita, él empieza a darse cuenta que muchos de los conocimientos que tiene, pues sí le servían, pero muchos no tenían adecuación, porque, por ejemplo, si estaban queriendo resolver problemas de nutrición, no es que la ONU o la FAO estén listos para enviar cargamentos de miles y miles de sobres alimenticios para todas las partes del mundo que están en desgracia. Entonces, más bien, él tuvo que aprender a balancear alimentos de supervivencia con lo que había de forma local. Entonces, adaptado también a los paladares locales y que las madres pudieran seguirlo preparando cuando él no estaba, ¿no? Entonces, que se pareciera incluso a las recetas tradicionales que se hacían en las localidades, pero que tuvieron mayor contenido nutricional. Entonces, es el primer aprendizaje que hace, que yo creo que cualquier médico que haya trabajado en zona rural lo hace, pero hubo un segundo aprendizaje muy fuerte que él tiene, que a mí, al leerlo, me marcó la vida. Y es que, ¿cómo se llama? Llega a una comunidad rural donde había un niño, o un jovencito, adolescente todavía, como de 13, 14 años, que estaba presentando epilepsia, que había tenido epilepsia toda su vida, pero con las hormonas, pues se le alocó más. Y estaba teniendo varios episodios de epilepsia al día, y entonces ya se había vuelto no funcional. O sea, después de tenerlo cada 15 días, cada mes, dependiendo de cómo andaban las fases de la luna, ahora le venían pues con muchísima frecuencia, ¿no? También eso le pasa al pobre Deepak Chopra, ¿no? O sea, tiene que reconocer que efectivamente hay una ritmicidad, sobre todo en zonas rurales, de las enfermedades que son rítmicas, como es la epilepsia, con los ciclos lunares. Y eso está totalmente sacado de la Ayurveda, de la medicina tradicional mexicana,
y la ciencia médica rara vez lo reconoce. ¿Por qué? Porque si lo haces de manera, si haces un análisis estadístico, no vas a encontrar la relación. Va a ser en ciertas poblaciones en específico, como son los campesinos de zonas rurales, que están expuestos y que son conscientes de los ciclos de la luna. En muchas otras personas se va a dispersar, porque van a tener mayor influencia, que se está divorciando, que está expuesto a radiactividad, cualquier cantidad de cosas, y no solamente los ciclos lunares, se pierde, se diluye. Entonces él empieza a observar que efectivamente este chico pues había empeorado con el tiempo, y entonces el pueblo pues ya está cansado de él. O sea, ¿por qué? Porque en las comunidades indígenas hay muchísimo, bueno, en las comunidades rurales de todo el mundo, hay una noción de la utilidad de la vida que seguramente para los occidentales nos parecería descarnada. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si te nace un niño que es inútil y no sirve para nada y no es adivino o puede leer las cartas o hace algo que le pueda servir a la comunidad o ser médico, entonces pues hay que matarlo básicamente. ¿Por qué? Porque va a ser una carga para la sociedad, y cuando tú te mueras de todas, como su sostén principal, de todas formas, ¿quién lo va a mantener? O sea, la comunidad no lo va a mantener, y por obviedad los padres se van a morir. Entonces, usualmente los matan desde que son bebés, porque no van a ser útiles. Y en la mayoría de las comunidades rurales esto está normalizado. ¿Por qué? Porque no hay servicios asistencialistas, no hay pago de impuestos, o sea, no hay toda la estructura que aparentemente nos humaniza, pero también distrae muchísimo nuestra atención en cosas que no van a ningún lado, finalmente. Entonces, pues la comunidad lo que hace es reunir al Consejo de Sabios y invitan a Deepak Chopra y le dicen, bueno, pues la decisión que se está tomando, como has ayudado a la comunidad, tienes el privilegio de estar presente, si tú quieres, en el remedio final que va a proponer el Consejo. Dice, bueno, pues ¿cuál es ese remedio final? Dice, bueno, pues lo vamos a poner en una silla y en medio, así, y lo pusieron, de hecho, pues así lo vio él cuando entró en la habitación, amarrado a una silla, acabado de atacar, todo vomitado, obviamente, orinado, mal, como quedan después de un ataque de epilepsia, amarrado para que no se fuera a caer. Dice, y después cada anciano le va a dar 20 cintarazos con su cinturón, y eran como 100, ¿no? Entonces, y pues ya, esa es el remedio final. Y entonces él pero le dicen, la única condición es que no puedes intervenir. Lleva tu kit de emergencia, porque al final lo puedes atender, pero no puedes intervenir, porque si no, te damos de cintarazos a ti, ¿no? Dice, no, sí, está bien, paz. Entonces, y entonces ya, lo dejan estar. Obviamente él casi le da epilepsia durante la sesión a Deepak Chopra, nada más de verlo, o sea, porque sentía demasiada compasión por él, obviamente. Lo dejaron, pues le dieron varios ataques epilépticos durante todo el proceso, obviamente. Lo dejaron en un mar de sangre y de todo, en un laguito y un charco, y él ya le dijeron, ahora sí ya te puedes acercar, y lo arregló lo mejor que pudo. Le sanó las heridas, les limpió, lo bañó, todo eso, pero pues obviamente se le deshizo el corazón en el proceso, ¿no? O sea, estaba muy choqueado, todo su sistema de creencias occidental estaba roto. Para entonces, a ella le habían dado chance antes de supuestamente tratarlo, le dio los mejores medicamentos antiepilépticos de Estados Unidos y ninguno funcionó. O sea, el chico se seguía atacando, disminuía un tiempo, al rato su cerebro se adaptaba y otra vez empezaba a atacarse. Entonces, pues como él se demostró que no siempre funcionan los tratamientos occidentales, pues tuvo que ceder el control del muchacho al consejo, y esa fue su solución del consejo. Pero él no lo entendía del todo, o sea, le dijeron, mira, esto funciona por lo siguiente, como comunidad nosotros no podemos sostenerlo a él. Entonces lo que estamos haciendo es desde una profunda compasión que a él le costó años entender, vamos a dejarlo en ese sitio entre la vida y la muerte, donde él tiene que hacer la misma cantidad de esfuerzo para regenerar su cuerpo y volverse una persona útil en nuestra sociedad, o para desprenderse y decir, yo no puedo reparar mi cerebro y entonces irme a otra existencia. Entonces dice, lo que hacemos es dejarlo ahí. Pero ¿por qué no funcionaría para un occidental? Porque si haces esto con miedo, con odio
o con cualquier emoción negativa, es muy fácil que se te pase la mano y que lo mates. Tienes que dejarlo en el punto justo entre la vida y la muerte. Y obviamente los ancianos le explican el proceso al chico antes de iniciar a su alma, no a su cerebro, porque su cerebro no está ahí, obviamente. Su mente no está ahí. Y lo hacen por ayudarlo. O sea, le dan la oportunidad de elegir si se queda como una persona útil o se va a otro espacio dimensional. Y pues él dice, pues qué espacio dimensional ni qué nada. Lo que hicieron fue ponerle una tranquiza, ¿no? Y no puede entenderlo desde su mente occidental. Entonces, pero ya terminaba su servicio, tenía que moverse a otro lado por alguna razón. Entonces lo deja lo mejor que puede, le da indicaciones, le deja desinfectantes y cuanta cosa a la mamá para seguirle sanando las heridas. Y pues dice, no puedo hacer más. O sea, no funcionó, o sea, se va con la primera sensación de gran frustración de todo lo que intentó, ¿no? Y entonces, pues cuando finalmente se va, pues ya, el pueblo sigue su proceso y ¿cómo se llama? El pueblo sigue su proceso y cuando él regresa aproximadamente en 6 meses, se sorprende de que lo primero que ve cuando regresa al pueblo es a este chico. Apenas si lo puede reconocer, se sorprende primero porque pues dio un estirón, creció muchísimo. Y este chico ya no tiene 13, ya tiene 14, la edad que seguía. Y lo reconoce el chico y le sonríe. Y eso a él lo impacta porque él nunca lo vio sonreír antes y nunca lo reconoció, siempre estuvo perdido. Pero le sonríe y sigue haciendo las labores del campo, está segando algún cereal o algo así. Llega al pueblo y pregunta por él, porque pues no lo quiso interrumpir, y le dicen, sí, efectivamente, fulano de tal se recuperó totalmente después de 3 o 4 meses y ahorita ya se casó y está por recibir su primer hijo. Y entonces él así como que pues le estalla la cabeza, de como confetes y se le abre un hoyo dimensional en el cerebro. Y se da cuenta que todas sus creencias bonitas que aprendió en la universidad valían queso y panqué de chocolate en este tipo de casos que se dan en zonas rurales y ante la sabiduría de la comunidad. Entonces, ¿por qué me impacta eso? Porque a mí me hace total sentido en muchas cosas. De hecho, me sigue resonando esta historia muchísimo tiempo después. O sea, ya estando yo en el doctorado, haciendo muchas otras cosas, empiezo a recordar eso y me da un sentido de profundidad y de no juicio, con todo y que soy una de las personas más juiciosas del mundo. O sea, que emito demasiados juicios, pero me hace entender que hay una sabiduría profunda en muchas cosas que pueden estar más allá de la comprensión de la mente cuadrada de forma científica. La primera reflexión que yo saco es que cuando me explican en el doctorado para empezar, lo primero que a mí me hace dudar es que en el doctorado tengo maestros que son cubanos. Y ustedes saben que en Cuba, pues son una de las sociedades que tienen una medicina con resultados más avanzada, pero también que es más juzgada y poco apoyada por el resto del mundo. O sea, solamente gente loca con dinero se va a tratar a Cuba, porque saben que ahí como no tienen tanto control de las farmacéuticas, van a probar el tratamiento que funcione, más allá de si es aprobado por alguna farmacéutica. Entonces, los cubanos me muestran que hay muchas maneras muy sencillas de probar algunas hipótesis científicas que no van a tener mucho éxito porque no tienen las 1000 repeticiones, pero que en realidad el proceso es astuto, es bien pensado para probar algunas hipótesis. Y una de las cosas que ellos juzgan es que las quimioterapias en papers no funcionan más allá del segundo estadio del cáncer. O sea, si tienes primero o segundo estadio, vale la pena intentar una quimioterapia, pero a partir del tercer estadio, la neta es que va disminuyendo terriblemente su eficacia de una quimioterapia. Y entonces la doctora Lourdes, que se llama como mi madre, por cierto, y que nació un día después de mi madre, la doctora Lourdes, que es una de mis asesoras de mi trabajo de titulación del doctorado, dice, pues es que valdría más la pena con esas tasas de
del 20%, del 10%, del 0.05% de efectividad en la etapa 5 de una quimioterapia. Entonces, vale más la pena y es más económico que agarres a tu paciente, lo amarres en un palo y en un árbol y le des de palazos hasta dejarlo casi morir. ¿Por qué? Porque la quimioterapia va a hacer eso. Y ella lo decía así. La quimioterapia lo que va a hacer, le va a dar una rastriza que si tiene algo de energía vital en su cuerpo por sobrevivir, va a activar los mecanismos de sobrevivencia. Pero si ya está en etapa 3, 4, 5, probablemente ya no tiene esas reservas energéticas, sobre todo si no le das jugo, si no le das nada de suplementación y quieres que salga solo con su alimentación normal basada en tamales, pues va a estar difícil. Y entonces, dice, entonces mejor es más barato agarrarlo a palos. Entonces, y tiene la misma efectividad. Y ella lo dice con la frialdad clásica cubana, del sarcasmo, obviamente, de cómo la ciencia médica ha llegado al ridículo, obviamente para gastar muchas veces recursos públicos, de decirle al paciente, pues lo más probable es que no funcione, pero es lo único que tenemos. Entonces vamos a meterle la quimio, la va a pagar el gobierno, la pagamos todos, obviamente, y pues ya, o sea, lo más probable es que no funcione y que se muera, pero no, la alimentación, todo lo demás, no vale la pena intentarlo porque no hay evidencia científica de que tenga un efecto. Entonces, mejor solo la quimio que cuesta 5 millones de pesos, total la paga el gobierno y bueno, y ya. Entonces, esta doctora, la doctora Lourdes Iglesias, nos decía eso, se burlaba de eso, decía, es que habría que ver un enfoque más serio del asunto, no solo que favorezca a quien hace las quimios. Entonces, obviamente, a mi mente ya adulta, le es inevitable conectar esa lectura del regreso del maestro con eso que dice la doctora Lourdes. Y digo, pues claro que sí, en las comunidades es lo que hacen, en las comunidades indígenas, porque no creo que solo sean los hindús, cuando alguien está muy enfermo, pues lo agarran a palos. ¿Por qué? Porque ya no les queda otra. Y eso tiene más efectividad que un tratamiento que tiene mala evidencia científica y que sin embargo se usa y es más barato. Y de veras que funciona. Y cuando no, pues el individuo se va a otra dimensión y ya, te lo quitas encima y punto. Entonces, siempre le digo a esos mis pacientes, porque les digo, no es que yo les diga que lo agarren a palos, yo les digo que evalúen con verdadera profundidad las opciones que tienen. Sé que para nuestra cultura agarrar a alguien a palos no, hasta te llevarían al bote si se demuestra que lo agarraste a palos, ¿no? O sea, no va a funcionar. Pero piensa y busca segundas y terceras opiniones. Eso es lo que a mí me compartió Deepak Chopra, con esa parte, de que él se da cuenta de que en realidad lo que consideramos real, estadísticamente significativo, ¿para quién? Para el grupo de 2000 personas, la mayoría inglesas y gringas, en las cuales se hizo la evaluación científica, pues hay que ver, ¿no? O sea, si realmente ese grupo me representa a mí. A mí no me representa, de entrada. Hay muchos otros estudios científicos que leí después justamente sobre hindús, que entonces a mí me marcó eso también. Él valora en ese libro la diferencia en la ciencia hindú, ¿no? O sea, que se da cuenta de que este confeti que le vendieron en la universidad gringa de Estados Unidos, sobre que era la ciencia mejor hecha, dice, pues quién sabe, o sea, y de verdad existen muchos tipos de seres humanos. Él ahí ya infiere que el cuerpo hindú se comporta de forma distinta. Él conoce personas que han dejado de comer hace mucho y que hay evidencia de que ha dejado de comer hace mucho y que sin embargo están vivos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que todo el mundo podemos dejar de comer y vivir 30, 50 años? No, claro que no. Gente que ya medita y que tiene una razón para hacerlo, que quiere, encuentra un sentido espiritual en alimentarse del prana y de otras cosas que no sean solo alimentos físicos. Y él observa que eso es posible. ¿Por qué? Porque la mente humana todavía es un sitio inexplorado. O sea, todavía no sabemos todas las potencialidades que hay. Años después también encuentro unos artículos, van a la escuela a exponer unos artículos sobre pues la famosa B12, ¿no? La B12 que es todo un tema, que resulta que en hindús no es carencial, en hindús que vives en la India, pero en los mismos hindús del mismo tronco familiar que migran a Inglaterra, ahí sí es carencial. ¿Por qué? ¿Qué cambia? Aunque siguen usando la misma dieta tradicional,
porque los ingredientes están demasiado desinfectados. O sea, la tierrita del jengibre y de la cúrcuma es lo que hace que la flora intestinal esté en equilibrio. Y para mexicanos, la tierrita de los quelites y de las verdolagas y de los berros es la que logra que la flora intestinal esté en equilibrio. Pero no tanta tierra que te contamine, pero no tan poca que no exista. Entonces tienes que lograr el equilibrio. Los quelites, por más que los laves, siempre va a llevar un poco de tierra en los tallos. Entonces, él hace esta observación, la infiere por primera vez, que hay una diferencia entre la forma de llevar la dieta de un mismo grupo en un país que en otro, y que si no notas esas diferencias, llegas a la conclusión errónea de que la dieta vegetariana es carencial de B12. Claro, si todos tus ingredientes son ultraprocesados, vas a ser carencial no solo de B12, de un montón de cosas. No está evaluando la calidad de los ingredientes, por ejemplo. Hay otro artículo que llega también a mis manos sobre estas mismas mujeres hindús cuando van creciendo y ya llegan a la edad reproductiva. Resulta que a las inglesas la mayoría de las veces no les provocan efectos secundarios los anticonceptivos, y a las hindús sí. ¿Por qué? Y eso mismo pasa con la mujer con sangre indígena en México. ¿Qué pasa? Que la mujer inglesa usualmente está mejor alimentada, con mejor cantidad de proteína, y su cuerpo funciona con altas dosis de proteína. O sea, necesita esa alta proteína para poder tener una buena salud. Entonces, las pequeñas cantidades de hormonas que proporcionan los anticonceptivos van a ser un efecto leve. Pero en cambio, en una mujer que ha tenido una dieta carencial de proteína desde el principio de su vida, pero que así se llevan las dietas y funcionan para poder adaptarse al ambiente, las hormonas van a hacer un gran efecto. ¿Por qué? Porque en realidad está acostumbrada a funcionar tomando pequeños nutrientes de aquí y de allá y ahorrando y reciclando sustancias. Entonces, por eso a muchas mujeres latinas les caen terribles los anticonceptivos orales. Porque no somos iguales, porque influyen un montón de cosas. Y Deepak Chopra en este libro muestra pues todos sus descubrimientos, todas estas cosas que él empieza a ver por primera vez cuando decide ir a la madre India. El libro se llama El regreso del gran maestro, de Deepak Chopra, así es. Y bueno, pues eso es lo que yo les quería compartir. No sé si quieren preguntas o algo más. A ver, ¿quién alza la manita para alguna pregunta que tenga? Creo que está, ya, Garpa, Luis Enrique. Bueno, Ananti, te felicito, ¿no? Por tu compartir tan sencillo, pues que el lenguaje que usas, ¿no? Que prácticamente es muy gracioso, me hizo mucho reír, ¿no? Cada cosa que decías, que lo echaran al bote y en llegar a decir la cárcel, pues es un lenguaje sencillo que para gente sencilla lo captamos muy bien, pero se nos hace, me hizo mucha gracia tu plática, ¿no? Pero la verdad, yo también te voy a hacer reír un poquito a ti. Hasta ahorita no entendí nada de lo del regreso del maestro. ¿Cómo es que regresa? O sea, ¿cuál es la sabiduría que nos quieres decir en cuanto cómo es que regresa el maestro? Pues en ese libro, ¿no? Porque el título está muy impactante, ¿no? El ejemplo de los palazos, pues está muy, muy claro, ¿no? Que apalean a las personas, pero ¿cuál es el mensaje que nos quieres transmitir con ese regreso del maestro? ¿Es un maestro interior que nosotros tenemos? ¿O a qué se refiere, verdad? Porque realmente me hiciste mucho reír y me encantó, ¿no? Tu forma de ir relatando todo lo que hiciste, pero no capté yo cuál es la esencia de ese regreso del maestro. ¿Es un maestro interior que le pasó a él, a Deepak Chopra, o qué pasó ahí? Pues, o sea, me gustaría que me aclararas mi falta mi ignorancia, pues podía decir, ¿no? Porque no capté esa esencia, no la capté, ¿verdad? No Sí, sé porque si, de hecho no lo dice él nunca.
Ahí está, pues nos dejaste en sorpresa a todos. Pues, Sí, no lo dice ¿dónde? él nunca. Él solamente dice que él, a través de todas esas experiencias, pero sin embargo, cuando lo lees, tú sientes, te conecta con eso, sobre todo los que somos terapeutas. Por eso a mí ese libro se me quedó grabado, porque sí entendí que uno tenía que estar atento al maestro interno y que más allá de que haya 3000 artículos científicos, o sea, a mí ese libro me preparó para entrar en el doctorado y no perder mi esencia. Wow. Entonces, imagínate si no es importante para alguien que tiene vocación terapéutica, pero que quiere pasar o necesita pasar o es útil para su carrera pasar por la educación universitaria formal. ¿Por qué? Porque sí es necesario también, o sea, en este mundo, la verdad es que a mí no se me habían abierto ni la cuarta parte de las puertas que se me han abierto si yo no hubiera tenido un doctorado. Yo así lo veo. Eso me hizo a mí como terapeuta, la verdad es que yo no creo. Deepak Chopra está haciendo ahora lo que aprendió en los años de universidad. No, está haciendo algo totalmente New Age. Pero a él estudiar la universidad y la maestría y el doctorado y todo lo que estudió le sirvió porque él ya no era hindú, ya no vivía en una comunidad. Entonces necesitamos conocer el mundo. Y el mundo ahorita lo que está top, lo que está así al último grito de la moda es estudiar. Entonces él lo hace, en el proceso se pierde a sí mismo, se pierde en la mente, se le sube el ego y cuando va y choca con la realidad, descubre su maestro interior, regresa a casa, regresa a la madre patria y ahí se encuentra a su maestro interior. Y se da Wow. cuenta que su verdadera vocación no es ir a ayudar a las almas en desgracia, es ayudar a los occidentales a encontrar ese camino de regreso. Porque Wow. ahí a las almas en desgracia tienen sus propios métodos, ni lo necesitan. Si es que ustedes quieren hacer algo por las almas en desgracia, donen para campañas de alimentos, etcétera, pero esa gente tiene sus propios caminos. No nos necesita o sea, ¿para qué les vas a llevar zapatos si no les puedes llevar zapatos todos los años? Y los vas a acostumbrar a usar zapatos y luego ¿quién les va a llevar los zapatos? Y allí ni hay. Y así, cosa por cosa, no las necesitan. En realidad, los que somos almas en desgracia y necesitamos un chorro de ayuda, somos los occidentales que estamos ni aquí ni allá. O sea, que no nos hemos logrado adaptar de todo al sistema, que tenemos un montón de problemas de salud y que tenemos un montón de dudas existenciales. Entonces, Deepak Chopra decide ayudar a esas personas, no en ese libro, más adelante, pero empieza a darse cuenta de que él tiene muy poco que ofrecer para alguien que está conectado verdaderamente con la sabiduría y que tiene más que ofrecer para la gente que como él estamos a la mitad de 1000 cosas para encontrar su maestro interior, porque él también no se considera como que quiera ser el gurú iluminador, porque de hecho ese no fue el camino que siguió de irse a un ashram y tener discípulos como Osho. No. Dijo, no, yo lo que voy a hacer es voy a ser un transmisor de información. Y por eso se llama El regreso del gran maestro de Deepak Chopra. Búsquenlo, yo lo encontré en Mercado Libre, lo perdí, me lo robaron y lo volví a encontrar. Y pues búsquenlo porque de verdad es un gran libro, es un libro profundo, fácil de leer. Él usa también un lenguaje muy sencillo y pues también eso me inspiró. O sea, usualmente yo hago las charlas así, les digo muchas frases comunes, pues para que se ríen y para que se les quede. Y porque en realidad son cosas de la vida común, ¿no? O sea, no me interesa que ustedes tengan una idea de que la ciencia o las decisiones son ultra difíciles, no. Lo difícil es ir hacia el interior. Eso sí, pero eso va a ser difícil para alguien que estudió un doctorado, que para una señora que está bien apegada a su hijo y no quiere ni que el aire le dé, y que sin embargo, pues el chamaco necesita unos ajustes de tuerca terribles, ¿no? Entonces, es igual de difícil para las 2 personas por realidades distintas, acercarse hacia la verdad y entender qué es lo que necesita tu paciente y ayudarlo a que encuentre esa respuesta. Y a veces va a ser unos buenos trancazos. Esa es la puerta que a mí me dejó abierta Deepak Chopra. A veces abrirle la puerta para que tu hijo drogadicto se vaya a vivir y a sufrir lo que es el mundo unos mesecitos, le va a sentar bien a su espíritu.
¿Se muere en el proceso? Sí, sí es posible. Deepak Chopra abre esa posibilidad. Sí, sí se puede morir. Pero si no, ¿para qué lo quieres? O sea, de verdad es un infierno para la sociedad y la sociedad está como está porque no ponemos límites actualmente por una compasión malentendida que Deepak Chopra se da cuenta en su peregrinaje por la India que la compasión es una cosa totalmente diferente a la conmiseración. Porque esos ancianos del pueblo le tienen muchísima compasión al chico y ven en él que tiene el potencial de sanarse a sí mismo, de encontrarse a su maestro. Pero el método, no, para muchas mentes occidentales, pues tal vez no lo podríamos entender, pero ellos son los que realmente tienen compasión por él, le creen en él, creen que a través de esa tranquisa que le van a poner, le abren la posibilidad a que encuentre su maestro interior. Y esa chispita se ilumina en él, arregla, a través de que se rompieron muchísimas neuronas, obviamente, en ese ataque, cuando sana de nuevo el cerebro, sana hacia la salud y logra tener una vida de equilibrio. No va a ganar un Oscar, no va a ir a concursar a los premios Nobel, le vale madre la bolsa de valores, o sea, nada de eso. Este chico se vuelve funcional, que ahorita está de moda eso entre los círculos de feministas, se volvió un adulto funcional. Adulto funcional no es que seas campeón de nada, sino es que encuentres un lugar en la sociedad, puedas ser feliz y contribuyas de manera positiva a que tu calidad de vida y la de tu medio mejore. Nada más. Y muchas personas actualmente en estas sociedades nos cuesta trabajo encontrar ese lugar. Y ellos lo resuelven de una forma muy sencilla. Sí, ya lo comprendí, ya me aclaraste la respuesta que andaba encontrando en el libro. Es como Saturno, ¿no? Que te da de guamazos para que aprendas y después viene la recompensa, después de tantos guamazos que te da, a lo último te das cuenta que valía la pena todo el esfuerzo que hiciste, ¿no? Que estudiaste una carrera, pero no te satisfació del todo, pero después te das cuenta que dentro de ti hay un maestro, hay que sacarlo adelante, ¿verdad? Al final. Sí. Y al final te das cuenta que vas a ayudar a más a otras personas. Sí te sirvieron en un momento esos conocimientos, pero cuando llegas a tu interior y te das cuenta que hay mucho de lo que puedes compartir con los demás, te das cuenta que tú tienes tu maestro interior en el área que quieras, en el área que tú decidas en tu vida. Puede ser la nutrición, puede ser las matemáticas incluso. Hay gente que le fascina las matemáticas, puede ser la biología, cualquier ciencia, pero hay algo que los genios al final han sacado que nos dejan sorprendidos, ¿no? Por ahí va la cosa. Sí, exactamente, a mí me gustó el libro porque me parece que es más vigente que nunca, por eso se lo recomiendo hoy en día. De tanta gente que ahorita anda confundida buscando afuera lo que hay adentro, no quiere decir que no esté bien buscar gurús, caminos, etcétera, afuera, pero si no te lleva a contactarte con tu interior y a salir de la confusión eterna, o sea, yo tengo alumnos conocidos, etcétera, que tienen 30 años confundidos. Y bueno, la confusión como un estado adolescente, etcétera, de búsqueda durante algún tiempo, pues está bien y es positiva. Pero al final a lo que apela Deepak Chopra es hasta que no hagamos, no actuemos y no vivamos, nos vamos a quedar eternamente viviendo en mundos de fantasía. Entonces, cuando empezamos a confrontar la realidad, él encuentra a su maestro interno, él empieza a dejar de sentirse confundido o querer ser maestro de nadie y los personajes con los que se va topando encuentran su camino también. Y ese es el regreso del gran maestro, porque yo creo que es el gran maestro vida que ordena a cada quien en su lugar. Cuando las dos personas interactúan de corazón, cada uno encuentra su camino. Ni él se quedó a sembrar, ni el chico pretendió ir a estudiar a Harvard, ni nada de eso, sino cada uno sigue su camino, pero diferente, porque él no se quedó igual y el chico no se quedó igual. Y a ese chico por alguna razón le tocaba ser el vector para que Deepak Chopra entendiera un montón de cosas. Muchas gracias, Ananti. Te felicito por el compartir, por agradarnos, por este espacio que nos brinda los coordinadores, ¿no? Muchas gracias. Sí. Creo que hay otra manita levantada.
Adelante, ahí Jacqueline. creo que ya entendimos muy bien con las respuestas de los dos. Alguien pone, ay, ¿qué palazos necesito? Entonces, bueno, creo que sí ya entendimos muy bien. A ver, Jacqueline, adelante. Hola, buenas noches a todos. Bueno, buenos días, Anantli. Primero que nada, pues felicitarte porque tienes este viaje tan extenso, que estás aprendiendo mucho y que yo quería mandarte con algún amigo que me mandó por un tubo y mira, tú estás, pero sí como pez en el agua ya con tus amigos y todo. Me da muchísimo gusto. Y pues nada, que me encantó tu interpretación del libro. Yo me acuerdo que lo leí alguna vez, pero con mi TDA ya sabes que la mitad de las cosas que leo se me olvidan. Pero bueno, ya estoy aplicándome con todo lo que me mandaste. Estoy cambiando mucho. Mi vida cambió mucho a partir de que te conocí, lo sabes. Y pues encontrando mi camino de salud y para poder pues compartir a la gente, que sabes que eso me encanta. Y pues bueno, me encantó tu exposición y pues muchas gracias. Y también me cayeron muchas pedradas, una aquí en el centro de mi hijo, que ya ahí vamos cortando el ombligo y todo eso que tenemos que hacer. Muchas gracias de verdad. Saludos a Tessa Real. Aquí mi amiga te manda saludos, Ana María, que le puso Alteza Real a Nancy. Pues es un enemigo con el movimiento, no me Sí. estamos haciendo. Abre la boca y estamos así, mira, babeamos. Nos vemos. Sí, claro. Bendiciones a todos. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Y si hay algunos otros comentarios, dice Clara Vargas, Chopra invita a que el ser humano regrese a sí mismo, a su interior. Buscamos sin sentido en el exterior, de ahí que el regreso interno hacia adentro de la casa, donde está todo el universo de conocimientos y posibilidades. Así es. Sí, esa es la invitación que hace Chopra. Yo creo que la hace toda su vida. O sea, el resto de su vida se dedica a eso. Pero este primer libro a mí se me hace súper valioso porque es el primero, de los primeros que hace y es donde habla de por qué él decide dedicarse a esto. Entonces, obviamente, yo creo, bueno, por lo menos a mí me pasó que justifica y da sentido a los que venimos de un camino más tradicional, o sea, pues les he platicado siempre que mis padres eran, mi padre era de una tradición chamánica y mi mamá médico, entonces tenía como las dos posibilidades y estaban como en discordia, ¿no? Y él habla de que a través de ese camino también se encuentran cosas, pero que tuvo que hacer pues un rompimiento de sus sistemas de creencias, de todos, del primero y del segundo y de los subsecuentes, y dejar que la realidad tomara su forma. Entonces, en realidad creo que puede servir justo para quien ande ahí todavía con dudas existenciales, como en el caso de Jacqueline, con dudas existenciales sobre la crianza de hijos y todo eso, léelo de nuevo con atención, de verdad, porque es un buen libro que nos habla de lo que es verdaderamente la compasión, una compasión que no es lástima, que es creer genuinamente que tus hijos van a salir adelante y ponerles las pruebas que necesiten, que está pidiendo su alma, no su boca, porque su boca puede pedir que quiere chocolates e irse a Disneylandia, pero difícilmente eso los va a ayudar. Entonces, y tengo aquí manitas levantadas, Hilda Morales. Así es, adelante, Hilda. Hola, buenas noches, Anantli. Felicidades porque andas por allá y lo bonito que explicaste el libro. Acá mi esposo tiene una frase para luego los niños que son medios caprichudos, adolescentes, ¿no? Y que no quieren comer esto, que no quieren comer aquello. Dice, llévalos a cortar caña y verás que se les da hambre y ya no están de melindrosos. Entonces, pues a lo mejor no agarrarlos a palos, pero ponerlos a hacer un trabajo forzado y les llega el apetito a esos niños consentidos. Eso quería comentar. Te felicito, Anantli. Me da mucho gusto oírte y compartir este libro. Hasta la próxima. Gracias, Hilda. Sí, efectivamente, en los pueblos, si vieran a las 5 de la mañana paran a los chamacos, los mandan a cuidarlos, a pastar los borregos, etcétera. Regresan a las 10, hasta las 10, y a las 10 ya los sientan a desayunar
y todos los días les dan lo mismo, frijoles con tortilla y quelites, y se los comen con un hambre que pareciera que no hay mañana, así chupan la mano, todo. Entonces, pues sí, eso de los niños melindrosos solo existen en niños que tienen demasiada comida todo el tiempo. Entonces, pues ojo con eso, como si comieran para hacernos un favor a nosotros y no por su sobrevivencia. Hay que contactarlos de nuevo con el alimento lo comemos para sobrevivir, no para complacer a nadie. Entonces, ya ahí le está sacando su sabiduría interior, me da gusto. O sea, de verdad, eso no le hace daño a nadie, no es maltrato. Maltrato es dejarlos comer lo que se les dé la gana. Adelante, Angélica. Gracias, doctora. De verdad también me gustó mucho su interpretación. Quiero ya leer el libro. Realmente usted sabe también por los procesos que estoy pasando de difícil decisión. Y creo que, bueno, escucharla, toda esta explicación y lo que ya hemos platicado en algún momento es increíble. La felicito por pues, todo este conocimiento que nos comparte. Y pues lo voy a leer completito para saber más y entender un poco más de todo este camino en el que pues estoy ahora, ¿no? Y poder dar el paso para pues dedicarme y hacer lo que realmente siento aquí, no lo que me dice acá o lo que me han dicho toda la vida, que es lo que hay que hacer. Muchas gracias. Felicidades, doctora. Gracias, gracias. Bueno, pues no sé si haya algo más compartir. Por ahí Clara Varga dice, felicitaciones, eres muy elocuente, dice, una mente muy rápida, bendecida vida. Ya A que ver, de nuevo. Yo ¿quién más? rapidísimo otra vez, nada más para decirle que Ian me encanta porque todo siempre me está preguntando, ¿y ahora qué dijo Anantli? ¿Y ahora qué vamos a hacer, mamá? Porque ya también está cambiando muchísimo su alimentación a casi igual a la mía y pues eso me da mucho gusto. Sí, de verdad que sí, la alimentación influye en tantas cosas, o sea, en prácticamente todos los procesos de salud. Les comparto algo, estando acá, pues obviamente el paladar se adapta a la paleta de sabores de donde quiera que vas, ¿no? Entonces el sabor del miso, el sabor de las algas, aquí comen muchas algas, no hay tortilla, nunca jamás, obviamente. El arroz, que es un arroz, pues prácticamente sin sabor, nada más así cocido, con poca sal. Y bueno, pues el otro día nos dijeron que nosotras cocináramos, cocinamos, yo hice sopa de ortiga con papa y mi compañera hizo como una especie de ratatouille medio extraño porque no estaban todos los ingredientes. Y lo condimentamos y cuando los probé le dije, ¿sabes qué? Esto sabe a comida mexicana. Y dije, fíjate qué interesante, o sea, con los mismos ingredientes, pero yo no podría guisar como guisa un japonés. O sea, sabe bien, pero sabe a comida mexicana. Y la comida que ellos guisan sabe a comida japonesa. Entonces, pues sí, en realidad, esta cuestión de que a un niño no le guste la comida o lo que sea, una muy grande solución es enseñarlo a cocinar y que obviamente tenga hambre, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad la cuestión de lo sabroso o no sabroso es mental, depende mucho de la manera en la que lo guises, pero no es algo que se le puede exigir a alguien más. O sea, yo no le puedo decir a un japonés que guise como guisa mi abuelita, y un japonés no me puede pedir que yo guise así, porque no, aunque tenga los mismos ingredientes, no me va a quedar igual. ¿Por qué? Porque el paladar que tengo es mexicano y por más que tenga un mes aquí, no se va a volver japonés. O sea, tendrían que pasar años, 5 o 6 años para que medio y nunca me va a quedar igual que un japonés de nacimiento. Entonces, esto también me hace pensar en esto, ¿no? O sea, en la flexibilidad mental que tenemos que adquirir para poder realmente ser habitantes dignos del mundo, independientemente de sea. O sea, alguien que no puede soltar su mantita, su seguridad como de la mantita que muerde o el osito para dormir y que tiene que comer su cereal de una marca en específica con leche específica en la noche, no la va a hacer en el mundo. Entonces, ese es un muy buen argumento también para adolescentes. O sea, quieres viajar, ¿qué vas a hacer? Comer
comida del Eleven en todo el mundo, o sea, qué asco, ¿no? O sea, es la comida de peor calidad, o sea, tienes que realmente diversificarte, aprender a cocinar, aprender a ganar dinero, aprender un montón de habilidades, justo incluso para ser hippie, no, tienes que ser útil donde quiera que vas. Entonces, ok, está diciendo Silvia, muchas gracias, Anantli. Felicidades por este viaje interno y externo. Voy a conseguir el libro después de esta grandiosa conversación. Los quelites deliciosos y nutritivos. Gracias por compartir. Ah, sí, hice quelites acá también, les hice. Les encantaron. O sea, aquí es una mala hierba, pero pues aquí les dije que nosotros no los comemos y las verdolagas. Y sí les gustó los quelites con cebolla. ¿Y había quelites allá, Sí, Anantli? hay quelites, claro que sí. ¿En serio? Es una amarantácea de distribución mundial. El que no hay es el amaranto, porque el amaranto es cultivado. O sea, un quelite lo fueron cultivando muchas veces, igual que el maíz, hasta que salió el amaranto todo grande, con su flor morada, así grandota. Y el quelite tiene una florecita de este tamaño, entonces no sirve, sería impráctico para sacar amaranto de ahí. Pero las hojas, que son las que se comen, sí se pueden consumir en todo el mundo. En Chile le llaman bledos y sí se los comen los indígenas, pero pues les hablé de todas las ventajas que tiene para la flora, ¿no? O sea, es un buen alimento. Y dice Viridiana, muchas gracias. Para los que tomamos el diplomado, siempre nos enriquece con más material, ahora más tesoros para estudiar. Sí, yo siempre les voy a recomendar libros y cosas que a mí me han marcado y que seguramente les va a ayudar a seguir pues haciéndose de mundo literario. Comer McDonald's y tomar Coca-Cola, dice Margarita. Sí, claro, aquí ni hay. Afortunadamente en los pueblos no hay. De Japón no hay ni McDonald's ni Coca-Cola. Hay Elevens y unas hamburguesas horribles, pero pues ni se antojan, la verdad. Hoy me trajeron quintoniles, dice Jacqueline. Sí, o sea, realmente anímense a probar cosas muy distintas, anímense a hacer cosas diferentes y eso es lo que mantiene el cerebro joven y además pues nos ayuda a quitarnos como las tapaderas que le ponen a los caballos o a los burros para que sigan un mismo camino, quítenselas para que puedan ver todo el camino completo. Pues bueno, eso es todo de mi parte. Creo que hay muchas felicitaciones, Anantli, pues como dice Luis Enrique, lo explicas de una manera tan diferente, pero tan entendible, muy a la vida práctica. Yo también al principio no había entendido y creo que ya cuando se pusieron a dialogar Luis Enrique y tú lo entendí perfecto. Muchas gracias, me encanta porque aparte me gusta que sigas promoviendo pues los productos que son de la tierra que por lo general luego no comemos, ¿no? Luego va uno al mercado y no come uno los berros, los quelites y me encanta que tú los promocionas y creo que deberíamos de aprender y de comprar más este tipo de alimentos. Por supuesto, yo haciendo como coordinadora de nutrición, ¿verdad? Espero que pronto estés de nuevo en el grupo. Y pues bueno, creo que aquí en lectura también me sorprendiste, que también muy buena la charla, ¿verdad, Roberto? Así es. Multifacética. Sí, así es, le digo, pues creo que vamos a ir cerrando y pues la verdad que padre que estás en Japón. Yo creo que no cualquiera puede llegar allá y seguro estás allá porque tuviste la visión, las ganas, el deseo de estar allá y seguro regresarás para compartirnos muchos más conocimientos en todos los aspectos. Pues sí, realmente soy muy inquieta y a mí o sea, todavía ya recorrí Sudamérica o buena parte de Sudamérica y ahorita Japón, pero me hace falta la Gran Madre India, por supuesto, me falta el Tíbet también. Ahorita me metieron la idea de ir a Bali con una amiga y probablemente a Sri Lanka. Esos son los 4 países de este lado del mundo que me interesan. Me interesa menos algunas, bueno, ya fui a Francia, me gustaría conocer un poco más y todo, pero es que creo que uno bueno, yo soy viajera de corazón y uno llega un momento que ve que hay cosas que son similares en todo el mundo, pero también hay una riqueza cultural y de pensamiento que vale la pena explorar.
Entonces, y también yo en este momento tengo claro que las rutas de la amistad también son algo súper valioso para todos como seres humanos, porque de verdad que he hecho un gran equipo con la chava que me traduce aquí al japonés. O sea, hay unas fotos que luego les compartiré que están buenísimas, donde se ve casi el flujo de energía entre ella y yo. Ella es herbolaria también, fue mi alumna, pero ha tomado muchas otras formaciones. Y entonces es una manera también de lanzar la riqueza y el conocimiento que tiene México al mundo. Entonces, de verdad, por eso es que me gusta viajar, porque ahorita donde hay todas las posibilidades, poder hacer intercambios genuinos y profundos desde el corazón es algo que no van a encontrar en un hotel de 5 estrellas. O sea, que se hace cuando uno se avienta y a conocer, ¿no? Finalmente. Así es, seguro que te irá muy bien porque eres genuina y auténtica y verás que todo va a fluir en tu camino. Pues te agradecemos mucho, Anantli. Pues ahora sí que es un gusto haber estado aquí representando a Edith, por tener la confianza de haberme dicho, y pues espero que nos veamos pronto, y los que quieran continuar en nutrición, por ahí voy a hacer un breve mensaje de que no habrá charla, ¿verdad, Roberto? El siguiente jueves. La siguiente semana descansamos todos los grupos, excepto Yoga en Acción. Nos vamos a tomar una semana de vacaciones de verano. Así es. Pues ahora sí que muchísimas gracias, Anantli, te agradecemos, y pues ha sido un placer. Síguetela pasando súper padre en Japón y que sea para bien tuyo ese viaje. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Sí, bueno, muchas gracias, Anantli. Eres muy joven, no me imagino en 10 años qué más nos platicarás. Quién sabe. En 20 ya de plano no me lo imagino porque me va a dar demasiada envidia. Tienes una vida muy rica, muy llena de experiencias. Ojalá sigas llenándote de experiencias y sigas compartiendo todas esas experiencias. Y si me permites mencionarlo, aquí está estos grupos donde es una plataforma completamente abierta para ti, para que puedas transmitirnos toda esta experiencia. No te quedes con eso para ti solita, por favor, compártenos todo lo que vas aprendiendo. Tenemos nutrición, que ya ha estado con nosotros, lectura, tenemos magia, en fin, tenemos el arte de vivir, así que todas las plataformas, en todas tus facetas, eres muy bien recibida para que nos compartas. Te agradezco mucho y sigue disfrutando de Japón. Qué envidia, caray. La verdad, sí, te envidiamos, pero bien, ¿no? De corazón. Muchas gracias y mucho éxito por allá. Gracias. Nos vemos en la siguiente semana. Un gusto, como siempre, estar con todos ustedes. Creo que ya nos quedamos, ¿verdad, Roberto? Sí, bueno, pues no les invitamos a no a seguirnos acompañando. Adiós.